Amanecía el 15 de agosto en Ciudad Nueva Esperanza, y las campanas de la Basílica Mayor de San Gabriel no solo llamaban a la misa solemne, sonaban al mismo pulso que el de miles de creyentes. Desde muy temprano, el centro histórico hervía de peregrinos, familias enteras, ancianos, niños y muchachos avanzaban con ramos, veladoras y estandartes encendidos de color. El sol templado doraba las fachadas vetustas, y una brisa ligera traía hasta la plaza el olor del incienso que ya se elevaba desde el interior del templo. Frente al atrio, la explanada era un océano de rostros conmovidos. Unos rezaban en silencio, otros cantaban el Ave María con los ojos cerrados, dejándose conducir por la fe. Entre los vendedores de rosarios, escapularios y estampas, se abrían paso procesiones venidas de distintos barrios, cargando imágenes de la Virgen de la Elevación coronadas de flores recién cortadas. En ese ambiente de fiesta, una figura llamaba la atención por su quietud: doña Jacinta, cabello completamente plateado recogido en un moño sencillo, rebozo gastado y falda larga oscura, permanecía inmóvil ante la reja del atrio. Sus manos, encallecidas por años de trabajo y de madrugadas frías vendiendo tamales, apretaban una antigua cadena de rosario cuyas cuentas opacas parecían haber atravesado incontables plegarias y lágrimas. Sus labios apenas murmuraban una súplica que conocían solo ella y el cielo. Dentro de su pecho, cada palabra pesaba. Pedía un prodigio para su nieto Toñito, un niño de 9 años conectado a máquinas en un hospital, con un dictamen clínico que había arrasado la esperanza de toda la familia. Los médicos habían sido contundentes: solo un milagro. Y ella, en ese día tan señalado por la Iglesia, creía que podía llegar. No había entrado aún, sentía que debía esperar allí, pegada a la reja, como quien aguarda una visita sagrada. De tanto en tanto, alzaba los ojos enrojecidos por noches sin dormir hacia la imponente fachada, buscando en cada cornisa una señal, un gesto, un destello. El repique se hizo más vivo, la procesión con la imagen de la Virgen de la Elevación estaba por salir. El murmullo de la multitud se transformó en silencio reverente. Doña Jacinta, con el corazón desbocado, apretó aún más el rosario, como si tocara la mano misma de María. Tenía 72 años, y la vida le había cincelado el rostro. Viuda desde hacía más de 2 décadas, vivía sola en un cuartito de renta en una vecindad del barrio de la Estación, uno de los rincones más rudos y humildes de la ciudad. En su habitación de paredes húmedas y pintura levantada, apenas cabían una cama de metal, una mesa coja y un anafre donde calentaba café y preparaba la masa de los tamales que vendía antes de que amaneciera. Envolviéndose el rebozo, salía cada madrugada con la olla al hombro para poner su puesto en una esquina del mercado. El aroma de tamales de pollo, rajas y dulce era su carta de presentación. Ganaba lo justo para sostenerse, pero siempre apartaba unas monedas para las velas del pequeño altar de la Virgen en su cuarto, una figurilla de yeso ya desgastada ante la que encendía, cada noche, una llama y un susurro de fe que nada había logrado quebrar. Su tesoro en la tierra era Toñito, de ojos grandes y sonrisa tímida, huérfano de madre desde el nacimiento. El padre del niño, hijo de doña Jacinta, se marchó buscando trabajo y jamás volvió. La abuela se convirtió en madre y abuela a la vez. Pero la sencilla felicidad se resquebrajó meses atrás, cuando el niño empezó a fatigarse al caminar y a desvanecerse sin motivo. Tras múltiples estudios, el veredicto cayó como rayo: una enfermedad cardíaca grave y acelerada. Haremos lo posible, pero el tiempo es corto, dijeron con frialdad. Desde entonces, cada amanecer era súplica y cada noche, lágrimas discretas. Apenas comía, gastaba lo poco en medicinas y pasajes al hospital. El 15 de agosto, fiesta de la Elevación de María, se convirtió en su última esperanza. Desde niña había escuchado historias de favores concedidos aquel día y, con Toñito aferrado a la vida, presentía que sería decisivo. Por eso estaba allí, frente a la basílica, entre miles de rostros, no con ánimo de fiesta, sino con una súplica desesperada. Los días previos fueron una carrera contra el tiempo y la pobreza. Su puesto de tamales apenas alcanzaba para frijoles y tortillas, pero esa semana empezó a saltarse comida sin pensarlo,
Cada moneda la guardaba para comprar un ramo de flores blancas, lirios y gladiolas, para ofrecer a la Virgen en la misa del 15. Los vecinos notaron su delgadez y la curvatura de sus hombros. Una tarde, mientras barría el pasillo de la vecindad, doña Carmina, amiga de años, se acercó con un sobre doblado. «Es para el pasaje, comadre, vaya a la basílica sin preocuparse», dijo con una sonrisa húmeda. Dentro había un boleto de autobús al centro. Doña Jacinta lo tomó como si fuera oro, agradeciendo en susurros. La noche anterior, se sentó frente a su altar. La estatuilla, con el manto descolorido, parecía mirarla con ternura. «Madrecita, mañana iré a verte. No por mí, sino por mi niño. Tú sabes cuánto lo necesito», dijo, y una lágrima se deslizó por la piel surcada. Su salud no era buena, los años de sol y madrugadas le pasaban nota. Pero dentro llevaba una fuerza que no provenía del cuerpo, sino de la fe. Sentía que el 15 no era un día cualquiera, era su cita. Al alba, se puso su mejor rebozo y guardó el ramo en una bolsa de tela. Caminó al paradero con paso lento y firme, convencida de que cada metro la acercaba no solo a la Basílica Mayor de San Gabriel, sino a la posibilidad de un milagro. La procesión había iniciado. Las campanas marcaban el compás solemne de acólitos, monaguillos y sacerdotes que rodeaban la imagen. El incienso subía en columnas suaves, dulzonas, envolviendo a los presentes. Doña Jacinta, con el ramito apretado contra el pecho, buscó acercarse lo más posible al paso de la imagen. Entre empujones continuos y oraciones murmuradas, alcanzó la reja lateral, a pocos metros del punto donde la talla haría una pausa. Las manos le temblaban, mezcla de edad, emoción y urgencia. A medida que la imagen se aproximaba, el murmullo se fue apagando. Entonces el cielo, despejado hasta ese momento, comenzó a oscurecerse de manera extraña. No eran nubes de tormenta, era una sombra profunda, levemente azulada, que avanzaba sin viento, como si un manto se desplegara sobre la ciudad. La gente se miró, unos se persignaron, otros alzaron el móvil para grabar. Un niño, alzado en los hombros del padre, señaló hacia arriba: «Mira, papá, la luz». Y sucedió. Una única abertura en las nubes dejó pasar un rayo tan intenso y puro que no hería los ojos. Aquelas descendió directo sobre la imagen de la Virgen de la Elevación, envolviéndola en resplandor dorado con visos celestes. El brillo se reflejó en los rostros cercanos y, por un instante, todo quedó suspendido. El Ave María, que se oía lejano en voces juveniles, pareció venir de todas partes a la vez. Doña Jacinta rompió en llanto y cayó de rodillas sobre el empedrado húmedo por la llovizna de la madrugada. «Madre, no me lo quites. No me lo quites, te ruego», balbuceó. Una joven a su lado posó una mano en su hombro. Un hombre mayor detrás comenzó a dirigir el rosario en voz alta y, en segundos, decenas se unieron. Varios notaron algo aún más insólito: la luz no invadía toda la plaza, formaba un círculo perfecto que bañaba solo a la imagen y a quienes estaban cerca. Fuera de ese halo, la penumbra parecía detener el tiempo. Doña Jacinta sintió un calor manso que le recorría las manos y subía por los brazos. No era solar, era una caricia que devolvía fuerzas perdidas. Le vino a la mente Toñito, dormido en la cama del hospital, pero en la visión, el niño sonreía. «¿Será posible, madre?», susurró. Un viento suave empezó a moverse dentro del halo, meciendo velos y estandartes. El rostro de la talla, madera policromada de siglos, pareció animarse. Los ojos miraron hacia abajo, justo donde estaba ella, y la sonrisa se acentuó. Un murmullo recorrió a todos: «Está mirando, le está mirando a ella». Un niño gritó: «Es un milagro». El coro elevó la estrofa más intensa del Ave María. El aire olía a flores frescas, aunque no bastaban los ramos para perfumar la plaza. Algunos jurarían después haber oído un susurro maternal entre las notas. El resplandor creció, y con él, la carga de los años se alivianó en doña Jacinta. En una mano tenía las flores, en la otra, el viejo rosario heredado de su madre, compañero de noches de miedo y días de hambre.
De pronto, las cuentas gastadas comenzaron a irradiar una luz suave, como si cada Ave María rezada a lo largo de su vida se encendiera a la vez. Primero un destello tímido, luego un brillo nítido que iluminó sus dedos y su mejilla. «Se está iluminando el rosario», murmuró una anciana. En ese mismo instante, un joven junto a la barandilla, casi pegado a la imagen, exclamó ahogado: «La Virgen pestañeó». Los más cercanos dudaron, pero enseguida otros afirmaron lo mismo. Algunos aseguraron que no solo cerró y abrió los ojos, sino que lo hizo mirando a doña Jacinta. Ella no podía apartar la vista, sentía un lazo invisible de luz uniendo su corazón con el de María. A kilómetros, en la UCI del Hospital Central San Rafael, la mañana transcurría sin novedades. Toñito, inmóvil, conectado a monitores, respiraba al ritmo de líneas verdes cansadas. Dos enfermeras revisaban pantallas en silencio. De pronto, un pitido distinto. La más joven frunció el ceño. ¿Falla técnica? Se acercó y vio cómo las líneas, antes lánguidas, marcaban picos regulares y firmes. El niño, que llevaba horas sin abrir los ojos, movió los labios. ¿Me puede traer un tamal? ¿Cómo dijiste, mi niño?, preguntó la enfermera. Tengo hambre. Quiero un tamal como los de mi abuelita. Llamaron a los médicos. En minutos, la habitación se llenó de batas y estetoscopios. Presión estable, oxigenación perfecta, ritmo cardíaco normal. Los especialistas intercambiaron miradas incrédulas. Un cardiólogo veterano musitó: «No tiene explicación». Mientras tanto, en la plaza, doña Jacinta seguía de rodillas, ajena a lo que ocurría en el hospital. En ese preciso instante, Toñito respiraba solo, y su corazón latía como el de un niño sano. Una mujer que grababa con el teléfono captó el supuesto pestañeo y el brillo del rosario. En el video se veía a doña Jacinta levantando la vista mientras un rayo la envolvía. Esa grabación correría como pólvora horas después, pero en el momento lo único tangible era la certeza de que algo sagrado estaba sucediendo. El coro siguió cantando, más firme, como quien se sabe parte de un momento único. Fieles se acercaron para rozar el hombro de la mujer, esperando que parte de aquella bendición se derramara sobre ellos. Con lágrimas resbalándole, doña Jacinta apretó el rosario y susurró: «Gracias, madre, pero no me lo quites nunca». Sin saberlo, al mismo tiempo Toñito, ya sentado en la cama, recibía un plato improvisado de tamales que alguien había llevado al personal. Sonrió, dio un bocado y dijo: «Voy a esperar a mi abuelita para comer los demás». La noticia de la sobre el rosario y del pestañeo corrió por la explanada como ola incontenible. Lo que era murmullo devoto se volvió rumor emocionado. La Virgen miró a la señora de las flores blancas. Doña Jacinta apenas comprendía. Su corazón iba rápido, pero por una paz antigua. Desconocidos se acercaban. Una joven con su bebé le pidió: «Rece por mi hijo, tiene fiebre». Un anciano apoyado en bastón besó su frente. «Usted tiene el favor de la madre, no deje de pedir por nosotros». Ella comenzó a rezar en voz baja, pasando cuentas, su voz temblorosa mezclándose con campanas y sollozos. El círculo creció, feligreses de siempre y otros que confesaban no pisar una iglesia desde hacía años. Un hombre de mediana edad dijo en voz alta: «Me alejé porque pensé que Dios me olvidó. Hoy entendí que fui yo quien se olvidó de él». La frase prendió conversaciones entre extraños, historias de enfermedad, conflictos familiares y pérdidas irreparables se contaban, por primera vez en mucho tiempo, con la esperanza de que lo bueno todavía es posible. Los medios llegaron corriendo. Las primeras imágenes salieron en noticieros locales y pronto en cadenas nacionales. Pero un detalle desconcertante: ninguna cámara captó el momento exacto de la luz o del resplandor de las cuentas. En las tomas se veía a doña Jacinta de rodillas y la multitud alrededor, pero la intensidad luminosa no aparecía igual. Técnicos revisaron una y otra vez los archivos. Nada. Parecía una porción del suceso reservada a quienes estuvieron allí. Aún así, el efecto fue arrollador. Testimonios numerosos y coincidentes movieron a escépticos.
Una reportera joven lloró mientras entrevistaba. En su crónica escribió: "No puedo explicarlo, pero sentí algo más grande que nosotros envolviéndonos". En horas, las redes se llenaron de relatos, fotos, dibujos del círculo de luz cayendo sobre doña Jacinta y la imagen. Varios contaron que, al rezar frente a la basílica, sentían un calor reconfortante en el pecho. Sin quererlo, la mujer se volvió símbolo. Su fe sencilla tocaba a todos. Alguien le ofreció un asiento. Ella prefirió permanecer de pie recibiendo intenciones. "No soy yo, es la madre la que escucha", repetía, y esa humildad conmovía tanto como el hecho prodigioso. Un grupo de jóvenes que había acudido por costumbre decidió, desde ese día, visitar enfermos en un hospital cercano. Otros prometieron volver a misa con sus hijos. El rector de la basílica, al enterarse, se acercó, la bendijo y dijo: "El Señor elige a los más pequeños para recordarnos que su amor vive". Al caer la tarde, la multitud se fue dispersando, pero muchos se quedaron encendiendo velas y dejando flores. El eco de lo vivido resonó no solo en la ciudad, sino en corazones que habían olvidado creer. Cuando doña Jacinta por fin emprendió el regreso al barrio de la estación, llevaba envuelto en el rebozo el mismo rosario que había brillado ante cientos. Ahora, sin embargo, las cuentas ya no parecían opacas, mantenían un brillo manso, aún sin luz directa. Cada vez que lo miraba, sentía que sostenía un pedacito de cielo. En la terminal la aguardaba una sorpresa que le aceleró el pulso. Toñito estaba de pie, mejillas sonrosadas, ojos llenos de vida. El personal del Hospital Central San Rafael, conmovido, había contactado a un vecino para llevarlo hasta allí. Al verla, el niño corrió y la abrazó con una fuerza imposible en quien, horas antes, apenas podía alzarse. "Abuelita, ya no me duele nada, y tengo hambre otra vez", dijo riendo. Varios pasajeros se persignaron, otros sonrieron con lágrimas. Para doña Jacinta, aquel abrazo valía más que toda riqueza. En los días siguientes, la vida en la estación retomó su ritmo, pero diferente. Doña Jacinta volvió a su esquina del mercado. Junto a la olla humeante colocó una mesita con mantel blanco, una foto de la Virgen de la Elevación, flores frescas y su rosario brillante en un platito de barro. Quien quisiera podía acercarse, encender una vela o tocar las cuentas mientras hacía una oración. Muy pronto, aquel rincón se volvió punto de encuentro. Mujeres que antes apenas se saludaban comenzaron a rezar juntas. Jóvenes que siempre iban deprisa se detenían a mirar la imagen, a veces, dejaban una flor. Incluso hombres de carácter recio empezaron a respetar ese espacio, alejando discusiones y evitando broncas cerca de la mesa. La historia se propagó por el barrio, los niños la contaban en la escuela, los comerciantes al armar sus puestos, las familias en la comida. La desconfianza crónica se fue transformando en apoyo mutuo, alguien compartía con quien no tenía, otro cuidaba a los hijos del vecino cuando había trabajo extra, más de uno soltó viejos rencores. Doña Jacinta nunca buscó notoriedad. "No fui yo", obró la madre. "Yo solo recé", respondía. Sin embargo, muchos la consideraban testigo viva de misericordia, algunos la llamaban, con cariño, la abuelita de la madre. Ella aceptaba el apodo con una sonrisa, sabiendo que la verdadera protagonista era el amor sentido aquel día frente a la basílica. Una tarde, mientras recogía, Toñito preguntó: "Abuelita, ¿crees que la Virgen nos siga cuidando?". Ella le acarició el cabello y, mirando el cielo anaranjado, respondió: "Hijo, la madre no deja de cuidarnos. Lo importante es que nosotros no dejemos de buscarla". La frase se volvió lema del barrio. Así, el milagro del 15 de agosto no solo devolvió la salud a un niño, transformó a toda una comunidad. Ese día, dirían en la estación, la madre no curó un solo corazón, juntó muchos. Un año después, la ciudad volvió a vestirse de fiesta. Esta vez, la explanada de la Basílica Mayor de San Gabriel estaba más llena que nunca. Desde temprano, cerraron calles aledañas y el murmullo de miles formó una atmósfera expectante. Se repetía una imagen entre la gente, hombres, mujeres y niños portando ramos de flores blancas,
como el que había llevado doña Jacinta el año anterior. La procesión avanzó con la misma solemnidad, pero algo era distinto. Muchos no venían por costumbre, sino con sed de un momento de fe tan hondo como el que se contó durante todo el año en barrios, mercados y hogares. En un rincón discreto, junto a una columna del atrio, estaban doña Jacinta y Toñito de la mano. Él, rebosante de vida, sostenía su propio ramo de lirios y gladiolas, mirando la imagen con asombro. Fieles que los reconocían se acercaban a saludarla, agradecerle oraciones o simplemente sonreírle. Ella respondía con la misma humildad, todo fue por intercesión de la madre. Las campanas repicaron cuando la imagen salió al encuentro del pueblo. Desde lo alto, el sol se filtró entre nubes iluminando la plaza como un abrazo cálido. La cámara mental se aleja mostrando el mar de fieles con flores en las manos, mientras una voz de narrador se mezcla con el canto del Ave María. ¿Fue coincidencia, o la mano amorosa de la Virgen de la Elevación? Cuéntanos qué piensas, porque lo de aquel 15 de agosto sigue tocando corazones. La imagen se funde en blanco, y queda en el aire el eco de la pregunta y la sensación de que quizá los milagros continúan caminando entre nosotros, silenciosos, esperando ser vistos.